A pesar de que no estamos en la iglesia, podemos todos juntos alabar al Señor en esta mañana a través de nuestras voces. Así que les pedimos a todos que vengan, los niños, los jóvenes, los adultos. Esta vez vamos a tener en la pantalla la letra y junto a Emilio y a Heidi podemos alabar a Dios en esta mañana. Vamos a empezar cantando todos juntos el himno Cantad alegres al Señor. Llegamos a este día sábado y al final de nuestro trimestre con el deseo de que hayamos podido aprender, hayamos podido cambiar quizás hasta nuestra manera de encontrarnos con la palabra de Dios, de tener en cuenta la palabra de Dios, de valorar su santa palabra y el modo en el cual estamos estudiando. Esta última lección lleva como título ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Y el versículo de memoria es: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense ustedes que aparecen tres verbos en este versículo: hacedores, oidores y engañarse, engañándoos. Son los tres verbos principales que ya nos dan una idea bien clara de cuál es el pensamiento que Dios nos quiere dejar a través de esta lección. Necesitamos no solo estudiar la palabra de Dios, no solo tener la teoría de la teología que está en la palabra de Dios, sino también ser hacedores. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque si nosotros no somos hacedores, dice la palabra de Dios, que vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. O si vos estudiás la Biblia, pero no la pones en práctica, necesitas engañarte para vivir una vida así. Por lo tanto, vamos a ir analizando día por día las enseñanzas que tiene para nosotros la escuela sabática. En primer lugar, Rodolfo nos va a hablar entonces acerca de la necesidad del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros y cuán necesario es realmente tener su presencia entre nosotros. No solo ser meros oidores o estudiosos de la Biblia, sino practicarlo también. Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Estamos aquí una vez más para estudiar juntos la lección de escuela sabática. Hoy nos toca analizar el día domingo, el último de este trimestre, donde vamos a aprender la importancia que tiene la palabra de Dios, la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo, que produce en nuestras vidas.
Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos hacerlo cuidadosamente y minuciosamente, pero debemos pedir siempre la guía de Dios, y Él nos va a guiar a través del Espíritu Santo. Más que lograr una mera información al estudiar la palabra de Dios, nosotros debemos lograr una transformación en nuestras vidas. Y debemos poner en práctica todo aquello que aprendemos a través de la lectura de la Biblia. Vamos a leer, si me acompañan, el capítulo 2 de Filipenses a partir del versículo 13. El versículo 13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Qué hermoso pasaje, mis hermanos. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y lo hace a través del Espíritu Santo, que es nuestra guía. Siempre nosotros, antes de estudiar la palabra de Dios, antes de leer un pasaje, un texto, debemos pedir en oración que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos comprenderla correctamente. Porque si nosotros la interpretamos a nuestra manera, podemos caer en un gran error y no comprender cómo debe ser comprendida la palabra de Dios. Tiene que producir ese cambio en nosotros, dar buenos frutos. Vamos a seguir leyendo a partir del 14 hasta el 16. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué hermosas palabras, mis hermanos. Muchas veces hacemos las cosas murmurando, y Dios no quiere eso en nosotros. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder comprender con claridad qué es lo que Dios está buscando en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Dice que debemos encontrarnos irreprensibles, ser sencillos, ser humildes, estar sin mancha en medio de esta generación malvada y perversa. Satanás se ha encargado de corrompir todo aquello que Dios había creado perfecto en este mundo. Y hoy vivimos en los umbrales de este fin de tiempo. El mundo se está terminando, Cristo vuelve pronto. Satanás se está encargando de trabajar con la maldad cada día más incansablemente. Pero Dios también está trabajando, ¿sí? Dios ya venció a Satanás, pero Él quiere tu salvación y la mía. Y procura que nosotros encontremos la salvación a través de las Escrituras, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Y el Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a toda verdad, dice su palabra. Mis hermanos, hemos terminado un trimestre donde hemos aprendido cómo interpretar la Biblia, cómo guiarnos, cómo ser guiados, cómo poder escudriñar sin caer en ningún error. La palabra de Dios es maravillosa, tiene que producir un cambio que nos lleve a vivir allá, en la patria celestial. Mi deseo para ti es que juntos podamos pedir en oración cada vez que estudiemos la Biblia, que seamos guiados y que podamos poner en práctica. Dios va a obrar en nosotros si nosotros le permitimos. El Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a comprender la Biblia, a comprender que nuestra vida debe ser cambiada y encontrarnos, como dice Pablo aquí, sin mancha e irreprensible, para cuando Cristo venga podamos ser aptos de ser llevados a la patria celestial. Gracias, Rodolfo. Y qué hermosa figura que utiliza la palabra de Dios al decir asirnos, tomarnos de la palabra de vida. Pero también la Biblia nos enseña que debemos tomar como ejemplo
no a una persona, no a un pastor, no a alguien, sino específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que debemos aprender de Jesús. No hay mejor ejemplo para seguir, ni más inspirador que Jesucristo. Él conocía las Escrituras, se nos dice, y estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios y a cumplirla en todo momento en su vida. Mónica nos va a comentar acerca de qué manera nosotros podemos tomar a Jesús verdaderamente como nuestro ejemplo. Si había un tema con el cual poder terminar este trimestre tan enriquecedor y tan constructivo para nuestra vida espiritual, era justamente este: cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que todos buscamos cada día, ¿verdad? Sin embargo, hay días que lo logramos, días que no, días que lo logramos mucho y días que lo logramos poco. Y el día lunes, que se titula Aprendamos de Jesús, podemos ver qué vino a enseñarnos Jesús. ¿Cuál fue el objetivo de su venida aquí a esta tierra? Y sin dudas, entre muchos objetivos que Él tuvo cuando vino a esta tierra, uno de los más importantes a mi modo de ver es el hecho de poder tener tiempo de calidad con Dios a través del estudio de las Escrituras. Pero que el estudio de las Escrituras esté rodeado de un contexto de tiempo de calidad con Dios. Porque el estudio de las Escrituras, por el simple hecho de estudiarlas o de saberlas, no tienen sentido. Fíjense ustedes que los fariseos eran las personas que más conocían las Escrituras y sin embargo fueron quienes rechazaron a Jesús como Salvador, quienes no lo reconocieron como Salvador y quienes lo crucificaron. Y eran los más conocedores de la palabra de Dios. Sin embargo, humildes pescadores, pobres, ignorantes, pudieron conocer y aceptar al Salvador, que quizás no conocían tanto de las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo fundamental en el estudio de las Escrituras es el sometimiento de nuestra voluntad, de nuestra mente y de todo nuestro ser a la voluntad de Dios. Y en este contexto de sometimiento, estudiamos la palabra de Dios y podremos tener tiempo de calidad con Dios. Y este tiempo de calidad con Dios ineludiblemente debe traducirse en una transformación de nuestras vidas. No solamente de nuestra vida en nuestra relación con Dios, sino de nuestra vida en relación con el otro. Por eso los 10 mandamientos se resumen: amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente es la esencia de lo que nos vino a enseñar Jesús y de lo que Él quiere que aprendamos hoy. Si nuestra vida no se ve transformada y no se traduce en una relación con el otro que necesita algo de mí, el estudio de las Escrituras no está teniendo el objetivo que debe tener. Y nuestro tiempo no es de calidad, sino de cantidad. ¿Qué sentido tiene si yo me paso 2 o 3 horas estudiando las Escrituras, pero no soy capaz de perdonar a mi hermano? ¿O no soy capaz de dar algo de lo que yo tengo para aquel que lo necesita? ¿Qué sentido tiene? Eso vino a enseñarnos Jesús. Que el estudio de las Escrituras
que lo revelan a Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis, deben traducirse en una vida transformada y en una vida que pueda ser a la luz de los demás un reflejo de Jesús. Que los demás puedan ver a Jesús en nuestras vidas en todos los sentidos, no solamente en el conocimiento de las Escrituras, que por supuesto es importante, pero no es suficiente. ¿Qué sentido tiene conocer las Escrituras y ser orgulloso? ¿O tener miedo, tener pánico? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarte, primero a mí y después a vos. Y por supuesto que este camino, como siempre lo digo, es un camino en ascenso, que tiene altibajos, porque somos humanos y el Señor nos acepta así. Lo importante es que al final de cada día podamos caer de rodillas ante el Señor, sometidos, y decirle: Señor, necesito de vos. No puedo solo. No puedo solo. Ayúdame para que mañana sea una mejor persona, sea un mejor hijo tuyo, pueda reflejar mejor tu carácter. Y que el estudio de las Escrituras puedan producir en mí una vida feliz. Que a mi modo humilde de pensar, creo que el Señor quiso dejarnos su palabra y su voluntad para que seamos felices. El cumplir la voluntad de Dios tiene que traducirse en una vida feliz, en una vida alegre, en una vida apasionada por hacer su voluntad. Y eso se tiene que notar, así como se ve la luz en un túnel oscuro que no se puede tapar, y así como la sal en una masa no se puede esconder, así debe ser la vida de un cristiano. La vida feliz de un cristiano no se puede ocultar. Un cristiano no puede ocultar que ama a Jesús y que ama a su prójimo. Y eso nos vino a enseñar Jesús, a que lo reflejemos y que podamos ser hijos e hijas de Él, traductores de su voluntad. Y así podremos vencer al enemigo y podremos hacer frente a todas aquellas cosas que nos separen de Él, porque en definitiva también el no cumplir la voluntad de Dios nos separa de Dios, nos hace pecar, y el pecado es separación de Dios. Y eso es lo que nos vino a enseñar Jesús, a que podamos vivir vidas transformadas a través del estudio de su palabra y a través de nuestra relación con los demás. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Tengan ustedes un muy buen día. La lección de hoy nos lleva a transitar el nombre de que si Jesús está en contra de las Escrituras. Y ustedes saben que pareciera que sí, pero en realidad nunca fue así ni la idea. Pero la controversia se daba en lo que él estaba dispuesto a ofrecerles a estos fariseos publicanos, esa audiencia ahí en el monte de los Olivos. Y hermano, y estar situado ahí llevaba también a exponerse a los escribas y los fariseos que estaban ahí. Por eso el Señor, antes de avanzar en el tema de las Escrituras, les hace una recomendación que está en el verso 17, en el capítulo 5 de Mateo 5:17. Dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. Y con ese dicho comienza a transitar el Señor haciendo hincapié en las Escrituras, porque iba a tocar uno de los pilares más
poderosos que tiene el cristianismo, que es los 10 mandamientos. Y entre ellos estaban los 6 mandamientos que Jesús comienza a explayarse, a expandirlos, a hacerlo de una manera que para ellos era irrazonable lo que estaba diciendo. Porque, primera medida le dice, oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás a cualquiera que mate, será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que mate y se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y esto se repite 6 veces más, que son los 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Según los teólogos dicen que es una antítesis que hace Jesús de la misma tesis de los 10 mandamientos. Se vuelve a revertir otra controversia sobre el mismo tema sin dejar el fundamento que era la ley de Dios. Extraordinario, solamente Dios lo puede hacer eso. Por eso Jesús no solamente los afirma y los confirma los 10 mandamientos, sino que los expande un poco más allá. Hermano, y eso es trascendental. En ese momento cayó como un baldazo de agua fría, ¿no es cierto? Como el frío que está haciendo hoy. Pero para ese momento fue así. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo y se promovió esto dentro de los discípulos, que la violencia trae más violencia, hermano. No podés pagar mal por mal en esta vida. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces a todos porque somos seres finitos, somos seres inclinados hacia cosas que están lejos de lo que Dios dice que hagamos. Pero tenemos la suerte, hermano, que tenés el camino, tenés la imagen del Hijo de Dios que lo hizo. Entonces se puede manifestar eso a través del Espíritu Santo que te dejó Dios. Entonces esto comenzó a trascender entre todas las tribus, entre todas las élites que había ahí, y se veía que realmente era transformador. Porque, hermano querido, te digo que sinceramente no hay poder más transformador que el amor. Si alguna vez te han herido, si alguna vez te han rechazado, si alguna vez te han culpado por algo injustamente, o algo que va en contra de lo que vos creías recibir, hermano, quiero decirte que realmente la vida del cristiano es una vida de sufrimiento. El cristiano es sufrido, pero no por propósito, no tiene un propósito vacío, no, realmente tiene mucho beneficio. Todo lo que te está rodeando, todo lo que tú crees que no es a favor tuyo, de lo que está diciendo las Escrituras, hermano, la solución viene de Dios. Si estás teniendo dificultades, ¿no es cierto? Si estás teniendo algún problema que te está alejando de estudiar la palabra de Dios, clama a Dios, hermano. Clama a Dios para que tengas una buena interpretación, para que esto sea un crecimiento altruista en tu vida y en la de los demás. Querido hermano, te deseo lo mejor y que la paz de Dios reine en tu casa como siempre y que siga siendo de gran bendición para los demás. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Walters. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo no solo estuvo de acuerdo con las Escrituras, sino que las citó constantemente y las respetó, porque era el mismo Espíritu el que fue inspirando a los primeros profetas que escribieron y el que estaba allí con él. Jesús se basó en las Escrituras y, es más, basó su ministerio o basó la autoridad de su ministerio en los que la palabra de Dios ya había anticipado de él. Pero es lindo también pensar, y la lección nos habla acerca de esto, de la necesidad. Si queremos tener una vida práctica, queremos practicar la religión verdaderamente, si no queremos tener una vida teórica, sino una vida práctica de religión, debemos pasar tiempo con la palabra de Dios, a solas con la palabra de Dios también. Y Carlos,
que nos ha acompañado durante todos los estudios hasta ahora. Te agradecemos porque Él va a desarrollar un poquito este tema. ¿Cómo pasar? Nuestra vida necesita ese tiempo a solas con Jesús. ¿Cómo hacemos? A pesar de que no nos podemos apartar del mundo, a pesar de que vivimos una vida cotidiana como cualquiera, pero ¿cómo hacemos? ¿De qué manera podemos encontrar ese tiempo necesario para estar a solas con Jesús? Tener un tiempo a solas con Dios. Qué importante que es para muchos de nosotros, especialmente para mí, que ya estamos en un tiempo de la edad bastante avanzado, y qué lindo que es poder decir: tengo mi momento especial para estudiar mi Biblia, para estudiar la palabra de Dios. He tenido siempre una vida muy agitada, desde siempre, como muchos de ustedes. Todos tenemos que trabajar para sobrevivir. Estos tiempos difíciles nos han mostrado que hacer un espacio especial para nosotros, para la relación con nuestro Dios. Fíjate que si tomáramos nosotros el ejemplo de aquel gran hombre que fue el sabio Salomón, quien, mejor dicho, a Dios pidió sabiduría para entender y comprender la vida, y aún así él la comprendió, porque en el libro de Eclesiastés él dice que hay un tiempo para todo. Y yo también te lo puedo decir con mi edad, que todos tenemos un tiempo, pero qué hermoso que es ese tiempo que tenemos para hablar con Dios, para leer su palabra, para entenderla y comprenderla. Me gustaría que abras tu Biblia. Voy a tomar el Salmo 62, que tiene un hermoso contexto, porque termina aclarándonos que el único refugio que hay en nuestra vida y para nuestro buen funcionamiento humano es Dios como único refugio nuestro. Dice así en el versículo 1: en Dios solamente está acallada mi alma. Qué importante, cuántas veces que nosotros tenemos momentos tan difíciles, qué lindo que es poder venir, sentarnos, leer un párrafo de las Escrituras y en él entender y comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. De Él viene la salvación, sí, indudablemente de Dios viene nuestra salvación, y todo lo que hagamos en relación o que esté relacionado para con nuestro Señor es para salvación. El versículo 2 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. Es decir, no caeré muchas veces si yo estoy en continua relación con nuestro Dios. Estar a solas con Dios, Jesús fue nuestro ejemplo y indudablemente Él lo ha hecho. Todos necesitamos momentos en que paremos el mundo, nos quedemos quietos y nos encontremos con Jesús, porque en Él encontramos nuestra salvación. El Salmo también dice ahí en el versículo 6: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré si me relaciono con Él. Qué importante que es que elijas un lugar en el que puedas leer, reflexionar la palabra de Dios, tenerlo como tu hábitat allí en relación con Él, aparte de las oraciones que puedas hacer durante el día o la relación que puedas tener con el Señor. Te voy a dejar pensando con la pregunta que está al pie del día miércoles en la escuela sabática, y dice: ¿cuán deliberadamente eres al hacerte un tiempo para pasar a solas con el Señor?
¿Cómo son esos tiempos y cómo te ayudan a conocer aún mejor la realidad y el amor de Dios? Sentate, medita, pregúntate a ti mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo son esos tiempos que te relacionas con nuestro Señor? ¿Qué obtienes de esos hermosos momentos? Yo te puedo asegurar que son bellos y agradables. Que Dios te bendiga. Otro aspecto importante y muy práctico es el que aparece en nuestra lección en el día jueves. Habla acerca de memorizar y cantar. Tiene un texto maravilloso para mí, el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que el salmista le dio importancia a la palabra de Dios. Tus dichos, tus palabras, las he atesorado en mi corazón, con el objetivo de no pecar, para que esa palabra de Dios memorizada, internalizada en mi vida, sea un escudo que me impida a mí mismo ceder quizás ante la tentación, confundirme en algún momento, tratar de racionalizar para de alguna manera justificar mis acciones. La palabra de Dios nunca me justifica, Dios es el que me perdona. Entonces, recordar las Escrituras palabra por palabra es una tremenda protección contra el engaño y las falsas interpretaciones. La palabra de Dios ante todo eleva nuestros pensamientos a Dios. Qué lindo es ir desarrollando mi día, caminando, trabajando, pero teniendo en mi mente siempre presente la palabra del Señor. Y también se nos habla acerca de cantar. Es interesante porque la Biblia nos cuenta que Jesús en el aposento alto, antes de retirarse al Getsemaní y enfrentar el Calvario, dice que cantó junto con sus discípulos. El apóstol San Pablo menciona varias veces la necesidad de tener cánticos de alegría en nuestro corazón. Todos los salmos eran cantos de adoración y de alabanza al Señor. Realmente la influencia de la música es tremenda en la vida del ser humano, para bien o para mal. Depende de lo que elijas escuchar, depende de lo que permitas que entre en tu mente. Y cuando nosotros tenemos en cualquier día de la semana nuestro pensamiento dirigido hacia Dios, y a través de las alabanzas sostenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, es maravilloso. Dice Patriarcas y Profetas, página 645. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Deberíamos intentar, a través del canto ser elevados hacia Dios. Ese es un don, un regalo que Dios nos ha hecho. Entonces queremos una vida práctica, mantengamos una canción en el corazón, como dicen los conquistadores. Y quiero leer una cita más. Dice: habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo es decir: escrito está. Qué maravilloso. Hermanos, hemos estudiado durante todo este trimestre. Conocemos y entendemos mucho más argumentos ahora que antes. Entendemos tenemos más herramientas. Sabemos cómo encontrarnos con la palabra de Dios. Ahora llegó el momento de ponerlo en práctica. Es ahora cuando vos y yo tenemos que decidir que en nuestra vida profundizar mucho más en la palabra de Dios, porque hay mucho, es un tesoro, porque podemos pasar nuestra vida entera y siempre vamos a descubrir algo más.
Que Dios nos bendiga y que Dios nos sostenga, que el Señor nos ayude y que nosotros podamos tomar esa decisión. Yo te invito a tomar esa decisión en esta mañana. Decirle, Señor, después de haber estado todo un trimestre estudiando acerca de las formas y las maneras de aproximarme a tu palabra, después de darme cuenta que ahora el trabajo de Satanás está dado en ese aspecto, cuando trata de confundir a quienes buscan acercarse a ti. Hoy quiero pedirte, Padre, y yo lo digo para mí también, hoy quiero pedir a mi Dios que me dé sabiduría y que me ayude a administrar entonces correctamente el tiempo que Él también me ha dado, y que sea su palabra la que guía nuestro camino y nuestras vidas. ¿No te parece que es una buena decisión? Si es así, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro juntos y por qué no elevamos a Dios esta oración? Amoroso Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto la mejor manera en la cual podemos acercarnos a ti. Padre, estamos convencidos y seguros de que no hay nada mejor que tu palabra, pero a su vez algo pasa en nosotros que nos cuesta dedicar el tiempo necesario. Algo pasa y sabemos que el enemigo trata de distraernos, pero muchas veces se lo permitimos. Ayúdanos y danos fuerza, Señor, para que pongamos de lado otras cosas que quieren entretenernos, para que pongamos de lado, Señor, todo aquello que se interponga entre tú y nosotros. Amado Padre, danos la fuerza y danos el gozo de poder encontrarnos contigo cada día, y permítenos vivir una vida práctica de cristianismo entregado en tus manos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias porque tú nos alientas, nos perdonas, nos das fuerzas y nos renuevas cada día. Que sea tu vida en nosotros la que se pueda manifestar, y que como lo hizo Jesús estando aquí en esta tierra, nosotros podamos vivir con un escrito estar en nuestros labios, para que tu palabra, para que la Biblia sea realmente esa lámpara que puede conducirnos a lo largo de nuestra vida, en todos nuestros caminos. Bendícenos, acompaña nuestras vidas, Señor, con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que sea su palabra la que guíe cada paso que demos en esta vida. Amén.